Hablaremos esta noche de Pedro el Cruel. Había nacido Pedro en Burgos en el año 1334. Era hijo del rey Alfonso X. Su mamá era María de Portugal y la historia de Pedro ya venía floja de antecedentes, no tenía antecedentes terribles. Parece que a su mamá el rey Alfonso la había abandonado por otra, por la bella Leonor de Guzmán. Entonces, llena de odio, la mamá, María de Portugal, la mamá de Pedro el Cruel, ¿no?, decidió vengarse y ordenó que asesinaran a Leonor de Guzmán. Y desde ese momento ya la familia vivió en medio de interminables intrigas, asesinatos y venganzas. Ya todo venía desde los padres. Pedro llegó al trono a los 16 años, en el año 1350, cuando murió su papá, Alfonso. Era un muchacho fuerte, agraciado, parece que sabía hacer reír y suspirar alternativamente a las damiselas de su entorno. Hay que decir que Pedro tenía un hermano bastardo llamado Enrique, que desde la muerte de Alfonso X pretendía acceder al trono. Pedro sospechó que Enrique conspiraba y, bueno, trató naturalmente de matarlo, como haría cualquier persona en su sano juicio. Entonces apresó a la esposa de su hermano Enrique, y entonces Enrique, para salvar la vida de su esposa, se entregó. Finalmente le perdonó la vida. Enrique se declaró un fiel vasallo y por un tiempo reinó la paz en la familia. Pero más tarde Enrique se fue a Francia y empezó a conspirar. Muy bien, dice, voy a tomar mi tiempo conspirando. Y allí se quedó conspirando. Un buen día, la reina madre, María de Portugal, pensó que Pedro necesitaba una esposa para compartir el trono. Inmediatamente empezaron a buscarle una esposa más o menos, qué sé yo, hasta que se fijaron en Blanca de Borbón, que era sobrina del rey de Francia. El rey de Francia era Juan II el Bueno, de quien hemos hablado alguna vez. Pero en la corte de Pedro el Cruel había un tipo ambicioso, intrigante, llamado Juan Alfonso, que le presentó a una amiga de él. Una amiga que ni siquiera era muy noble que dijéramos. María de Padilla se llamaba. Y Pedro se enamoró de María de Padilla. Por más que ya habían arreglado con la corte de Francia el matrimonio con esta chica Blanca de Borbón. Bueno, María era linda, tenía un semblante fresco y delicado. ¿Cómo me gustan las chicas con semblante fresco y delicado? Ojos negros, estaba bien formada y su mirada estaba llena de adorable malicia. Bien, todo esto. Pedro se enamoró al instante y el amigo de la chica, Juan Alfonso, empezó a utilizar a María como moneda de cambio para conseguir algunas ventajas personales. Bueno, esta relación entre Pedro I y María de Padilla comenzó en la primavera de 1352 y después del primer beso, que fue al día siguiente de conocerse, no se separaron nunca. Sin embargo, todavía estaba en pie el acuerdo con los Borbones, no con los Borbones, ella era María de Borbón, pero no eran los Borbones la rama familiar que estaba en el trono, serían los Valois ya, claro. Sí, yo creo que eran los primeros reyes Valois. Y no los Borbones vinieron después, pero siempre existió la familia de Borbón, siempre emparentada. El primer Borbón fue Enrique IV de Navarra, que era Borbón. Bien, no importa. Todavía estaba, digo, en pie el acuerdo con esta chica, Blanca de Borbón. Entre otras cosas, el rey de Francia había establecido una dote de 300.000 florines, que sería mucha guita, calculo yo. Al final, Pedro dijo, bueno, 300.000 florines los necesitamos. El reino francés es muy poderoso, me voy a casar con Blanca de Borbón. A todo esto ya tenía una hija de 3 meses con María.
pero dice, yo me caso igual. Se casó, pasó la noche de boda con Blanca de Borbón, hubo baile, banquete, pero la mañana del tercer día el rey ensilló su caballo y se fue al galope a vivir con María de Padilla, su amante, y no volvió a ver o casi no volvió a ver a Blanca de Borbón. Bueno, la reina madre, la vieja, se desesperó, María de Portugal, le envió una carta para pedirle que volviera. Pedro le envió otra diciendo que jamás iba a abandonar a su verdadera esposa, que era María de Padilla. Bueno, bla, bla, bla. La reina madre entonces no mandó una carta sino a 1500 hombres para detenerlo. Pero Pedro les hizo frente y ordenó la muerte de quien interrumpiera su estadía junto a María. Los 1500 tipos se volvieron, pero no podían volver donde la reina madre porque habían desobedecido la orden de traerle a Pedro y no podían ir con Pedro porque los condenaría a muerte. Bueno, y ahí quedaron 1500 tipos que no sabemos dónde ponerlos en esta historia. Sí, sí. Además no era exagerado, 1500 y no lograron hacer ni una cosa ni la otra. Eran un poco... En fin. Creo que los conozco. Bueno, Pedro y María de Padilla vivían muy, muy enamorados, muy enamorados. Se mudaron a Toledo y en Toledo un tío de María le dijo, ¿por qué no vuelves con tu esposa, aunque sea para guardar la forma? Y el rey aceptó el consejo, volvió con su esposa legal. La reunión duró 2 días. Después Pedro montó a caballo y ahora sí, ya nunca más volvió a ver a Blanca de Borbón. Para asegurarse de no ser interrumpido, la metió presa a Blanca de Borbón en los peores calabozos castellanos. Ni siquiera la recluyó en un convento, que era una cosa común, y para defenderse de quienes lo acusaban de adúltero, adoptó el asesinato como defensa ante la calumnia. Fantástico. Y ante la eficacia de esta metodología, resolvió utilizarla también para tratar con algunos conspiradores, o con los que él pensaba que eran conspiradores, sí. Y trabajaban junto a su hermano Enrique, que lo dejamos al principio de la charla conspirando en Francia. Bien. Se cebó con el tema. Sí. Del tipo. Ahora, tanto recurrir al asesinato, resulta que la corte había quedado muy despoblada, prácticamente reducida a nada. Los que no eran matados por decir que el rey era adúltero, lo eran por conspirar con Enrique, y los que no pertenecían a ninguna de estas dos categorías se rajaban antes de pertenecer, y bueno, y así. Ahora bien, a Enrique empezaron a apoyarlo los franceses, que desde luego estaban enojados por la forma en que trataban a Blanca de Borbón. Imagínate vos. El ejército de Pedro contaba apenas con 600 hombres. Y algunos le ofrecieron o le propusieron a Pedro que renunciara a su amante para terminar con todos los conflictos. Y Pedro dice, mi amante me importa mucho más que mi reino y que cualquier otra cosa en el mundo. Sin embargo, hay que decir que Pedro tuvo otras amantes. Bueno, no quiere decir que amar perdidamente a una mujer le impida a Pedro el Cruel tener algunas amantes. Una de estas amantes se llamaba Juana de Castro. Era una viuda joven, experta en cuestiones del lecho, cosa que no sé si tiene mucha gracia, pero bueno. Parece que Pedro deseó apasionadamente a esta mujer, Juana de Castro. Pero Juana no quería saber nada y le dijo, para poseerme tendrás que casarme. No, que casarte. No. Pero sucedía que, estando canónicamente unido con Blanca de Borbón y compartiendo lecho con María de Padilla, las cosas se le complicaban un poco a Pedro el Cruel. Entonces hizo lo siguiente. Advirtió al Papa Inocencio VI que María, su amante, tenía pensado entrar a la religión, para lo cual construyó especialmente un convento y argumentó que el matrimonio con Blanca no había llegado a consumarse. Entonces quedó libre y se casó con la viuda, Juana de Castro. Fue una auténtica boda real, ahí en la corte nadie entendía nada, esa noche los contrayentes fueron muy felices, pero para sorpresa de todos, al día siguiente Pedro se fue y nunca volvió a ver a Juana hasta su muerte. ¿A dónde fue?
a ver a María. Ella lo recibió sin reproches. Durante algún tiempo las cosas estuvieron tranquilas. Nacieron otros hijos, Constanza, Isabel, Alfonso. Para defender su concubinato, Pedro siguió matando a quien le vino en gana. El Papa le explicaba a Pedro que sus crímenes resonaban en todo el mundo. Tan grande era la repulsa que se había producido en la cristiandad, que en agosto de 1357 el Papa envió al cardenal Guillermo con el mandato de que procesara a Pedro y a su mancebo. No pudo hacerlo porque Pedro no lo dejó entrar al embajador. Pues, qué fácil esto. En 1361 todo se complicó. El rey, imaginando una conspiración, hizo matar a golpes a su esposa Blanca de Borbón, que estaba durmiendo en su seno. Tenía 25 años y había pasado 8 en la cárcel. Era una chiquita de 17 años cuando este tipo la metió presa para irse con María de Padilla, ¿no? Bueno, como un castigo divino, poco después murió María de Padilla con unas extrañas fiebres que nadie pudo contener. Y Pedro quedó destruido. Reunió a la corte en Sevilla, hizo saber que Blanca de Borbón no había sido esposa legítima, citó a varios testigos y nombró a María reina post-mortem y a su hijo Alfonso heredero de la corona. Pero, ¿quién aparece? Enrique, el hermano. ¿Se acuerda que estaba allá en Francia? Bueno, y con ayuda del ahora rey francés Carlos V el Sabio. Asedió Toledo y Pedro no estaba en Toledo y se encaminó a Toledo para defenderla, pero en el camino se dio cuenta de que todo el mundo estaba a favor de Enrique. Entonces fue a esconderse a un pueblo llamado Montiel, pero una espía le contó a Enrique el paradero de Pedro. Sitiaron Montiel. El rey, desesperado, intentó sobornar a uno de los hombres de Enrique, un tal Beltrán du Guesclin. Le ofreció bienes, villas, que al final arreglaron una entrevista entre los dos hermanos, Enrique y Pedro, pero todo era una trampa. Cientos de hombres desarmaron a Pedro el Cruel, entró Enrique, Pedro se abalanzó sobre el hermanastro y todo terminó con Enrique dándole una puñalada en el pecho a Pedro el Cruel. Tenía solo 35 años. Y fue rey Enrique de Trastámara, que así inicia la dinastía de los Trastámara Castilla, ¿no? Que duró hasta que aparecieron los Habsburgo, con Carlos V, el hijo de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que era una de las hijas de Fernando e Isabel de Castilla. Como el único hijo que tenía se murió en un partido de pelotas, yo qué sé, al final el trono lo heredó Juana, y Juana se casó con Felipe, que era el hijo del emperador de Alemania, y por eso el siguiente rey de España fue de la Casa de Austria, fue Carlos, ¿no? Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Bueno, no importa. Y así terminó la historia. Pedro es verdaderamente un tipo cruel, miserable asesino. Qué porquería. Bueno. Digo porque estoy pensando a quién dedicar esta charla y no encuentro. Blanca de Borbón, pobrecita, una chica de 17 años, y el tipo la mete en cana para poder irse con la mano. La viuda también. No es simpática la viuda. Dice, si quieres algo conmigo te tenés que casar. Bueno, a María de Padilla, bueno. Pero ella debía saber que su hombre era un criminal. Bueno, por las dudas no le dediquemos nada. Mejor. No se contaban en esa época, no sé. No le decían. A mí lo que me llamó la atención es esta historia de una corte cada vez más despoblada, porque los que no mataban se rajaban. Usted imagínese, ¿no? Está en un grupo en que todos empiezan a caer por traidores. Y usted, en algún punto, dice, no puede ser que sean todos traidores. Es que este es un pretexto para deshacerse de los tipos incómodos. Lo mismo cuando empiezan a caer demasiados asesinos o demasiados enemigos de la patria. Bueno, dice, a lo mejor no son enemigos de la patria. Entonces, usted se raja. Bueno.
vamos a dedicar a la gente que cayó bajo la daga criminal de Pedro el Cruel. Pedimos un tango y hay un tango que se llama Mano Cruel. ¿Qué otra mano puede ser esta noche sino la de Pedro el Cruel? Es un tango ciertamente compuesto para rememorar la historia de Pedro el Cruel, por más que la letra diga otra cosa. A mí no me van a convencer tan fácilmente. Vamos a escuchar a Jorge Vidal cantando este lindo tango que se llama Mano Cruel.